Eh, Bien, queridos amigos, amigas, estamos acá con nuestra ponente, ¿no? Nuestra hermana psicóloga, Jessica Rodríguez. Bienvenida, Jessica. Qué gusto tenerte por acá nuevamente, que nos acompañes con este tan importante tema en la vida de todos nosotros, ¿sí? Eh, bueno, entonces el tiempo es tuyo, Jessica. Gracias, muchas gracias. Adelante. Gracias, gracias, ok. Muy bien, vamos a compartir el día de hoy un tema muy, muy importante. ¿Puedo compartir la pantalla ahora? Sí, ¿no? Siempre A me ver, olvido, disculpa. Creo ya, que ya. Sí, adelante, por favor. ya, sí, 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 ahora ya me permite. Ok, ya. Me avisan si, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. ¿Sí se puede ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí, se puede. Se ve, se ve. Ya, perfecto, gracias. Muy bien, cuando el corazón pierde, pero el alma crece. A veces la mayoría de personas y en la mayoría de las culturas, una pérdida siempre representa un momento de crisis, un momento de dificultad, porque los seres humanos tendemos mucho a vincularnos con un contexto, con personas, nos vinculamos emocionalmente con objetos también, ¿no? Y cuando hablamos de pérdida, hoy vamos a hablar, nos vamos a referir a pérdidas que no tienen solamente que ver con el fallecimiento de un ser querido, porque también pueden haber pérdidas, pueden haber duelos por alguna condición, por alguna oportunidad, también pueden haber pérdidas por algo material y todos seguramente en algún momento hemos perdido algo, todos los que estamos aquí en cualquiera de las formas de la pérdida, hemos perdido algo, ¿no? Hemos perdido a lo mejor seres queridos, amigos, un objeto. Entonces, hoy el tema busca ese tema, este espacio de conversación, busca centrar y mirar a la pérdida como una oportunidad para crecer. Sí, entonces, antes de empezar, y bueno, continuar, yo me gustaría compartir un video. Creo que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que puedan escuchar el audio. Un minutito. Archivo. Vamos a dar acá pantalla. Compartir sonido y ya. Ah, no me está permitiendo. A ver, un ratito, por favor. Mm, Ya. Sí. Avísenme, por favor, si escuchan el sonido. ¿Se escucha el sonido? ¿Sí? Ya, ok. Los que estamos conectados, yo los quiero invitar este es un videito que dura un minuto y medio, más o menos, un minuto y medio, sí. Un minuto y medio, casi 2 minutos. Es corto, pero es un video muy introductorio y me gustaría que donde se encuentren puedan un minutito todos concentrarse y mirar este videito, ¿sí? Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. El video está no está en inglés tampoco, pero está subtitulado, está en otro idioma, pero está subtitulado. Entonces podemos leer. Voy a retroceder para los que no, a lo mejor están buscando escuchar en español. Esto tiene otro idioma y está subtitulado, ¿ya? Es importante que lean, por favor. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Papa. A ver, tal vez para los que solamente para... Se trata de una familia
que tiene un abuelo, ¿no? Nietos, y los hijos y los nietos también llaman y le dicen en varias oportunidades de que no van a poder ir a verlo, ¿no? Por Navidad. Sí, pasa varias Navidades solo. There goes a day, there goes a week. So many other things I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. Don't know the words without you there. You've been on my mind all the time, and I miss saying you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Seguir reunidos a todos. My home means nothing without you. Muy bien. ¿Todos pudieron escuchar y ver? ¿Sí? ¿Todos? Sí, bueno, la letra de la canción no tenía, no estaba subtitulada, ¿no? Ujú, ujú. Eso es lo único, ¿no? Ok, a ver, de los que pudieron ir leyendo el video que hemos visto, a ver, me gustaría escuchar algunos comentarios. Janet, está Jonathan, está Delia, está Josefa, Jovita, Juana, Luis, dos Luis, Nati, Rosa, ¿qué hemos visto en el videito? A ver, los escucho algunos comentarios. Vilma, Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana. hola Este, Adriana. definitivamente bastante emocional, ¿no? Así Bastante es. emocional porque creo que es una mala ley de la vida que nunca se tiene tiempo para visitar a los grandes de la familia o nunca se tiene tiempo para reunirse todos. Y cada vez que se pone una fecha, siempre alguien tiene un pretexto de que no pude o X cosas. Y el Ujú, abuelo tuvo que mentir, ¿no? Tuvo que hacerles creer que había muerto y entonces todos sacaron tiempo de donde no había para al menos ir a despedirse por última vez y todo era una mentira, ¿no? ujú. Creo que a veces puede funcionar eso. Bueno, este es un comercial, ¿no? Este es un comercial y esta es la historia, nos las has resumido muy bien, gracias. ¿Alguien más, algún comentario sobre lo que hemos visto? Raúl, Isabel, Florinda, Janet. Sí, gracias. Lo que he notado es que son muy expresivas las personas que han contribuido a este video, a todos los personajes, y cómo es cuando llega el momento ya inevitable, por más que se hagan visitas, se lleven flores, nada de ello va a servir para levantar a nuestro ser querido, ¿no? O evitar borrar la pérdida. Ujú, ujú. Gracias, Nada gracias. de lo que se haga adelante, ¿no? Pero Gracias. sí queda, yo creo que ha quedado en algunos de ellos, debe haber quedado conciencia culpable. Yo creo que esa Navidad en la historia debió ser la mejor Navidad de todos, ¿no? Gracias, Isabel, por tus comentarios. Miren, cuando uno afronta una pérdida, cuando se trata de un ser querido, en verdad nadie está preparado, ¿no? Es difícil.
Sin embargo, este video un poco trata de expresar el cómo las familias, las personas, deberíamos atesorar los momentos que tenemos, ¿no? Cuando el corazón pierde una persona, pierde un contexto, pierde una oportunidad, pierde un trabajo, pierde algo material, el sentimiento que tenemos, la emoción que tenemos naturalmente como seres humanos es la tristeza. Pero cómo nosotros podemos cambiar, y esto es un espacio muy interesante, muy, muy especial para todos, reflexionar un poco sobre esta tristeza, cómo hacer de la tristeza una emoción que nos haga crecer. Generalmente las personas, en todas las culturas, buscamos enmascarar la tristeza y nos da un poco de vergüenza o pensamos o transmitimos sin querer, queriendo, como se dice, transmitimos que estar tristes es malo. Pero en verdad la tristeza es una emoción desde la neurociencia, la tristeza es una emoción y se le llama la emoción de la reflexión. Cuando estamos tristes, solamente cuando estamos tristes, los seres humanos podemos reflexionar sobre una situación, sobre una persona, sobre esa pérdida. Y la reflexión nos tiene que llevar a tomar decisiones, ¿no? La emoción de la tristeza como la emoción de la reflexión es la oportunidad que todos los seres humanos tenemos para ver si es que seguimos caminando el mismo camino o cambiamos, ¿no? Cambiamos de camino, cambiamos de pasos, redireccionamos nuestra vida. Y la pérdida generalmente nos genera esta tristeza, ¿no? La tristeza que nos agobia y a veces la tristeza se instaura de manera tan profunda, tan patológica, por lo tanto, que cuesta mucho salir de ella y por eso hay trastornos relacionados a la tristeza, ¿no? Pero no es esa la función de la tristeza. La tristeza neurológica, neuropsicológicamente, neurocientíficamente, no debería estar para llevarnos hacia la desesperanza o llevarnos a una situación de suicidio, ¿no? Para algunas personas. La tristeza, si nosotros hoy aprendemos, yo quiero invitarles, y por eso es tan importante este espacio, para mirar a la tristeza desde esta perspectiva. Si estoy triste, significa que esta emoción me está invitando a reflexionar. Entonces, cuando cambiamos un poco nuestra perspectiva, cuando pensamos y repensamos, redefinimos la tristeza, también nosotros vamos a tener muchas más herramientas para poder sobrellevar una situación de pérdida. Una crisis es una situación, una etapa de cambio profundo que crea un desequilibrio temporal. Nosotros estábamos como en una situación conocida, ¿no? Te levantas en la mañana o en el mes o en la semana, generalmente ves a las personas que amas, generalmente vas a tu trabajo y como que tenemos conductas que hacemos muchas veces de manera muy automática, o que lo cotidiano se vuelve tan cotidiano que no lo visibilizamos. Entonces la crisis viene como a interrumpir esa cotidianidad y nos crea este desequilibrio, ¿no? Emocional, este despertar ok, tengo que ser más consciente de lo que estaba viviendo, ¿no? Y generalmente las crisis que son por factores externos, por circunstancias externas, no por circunstancias personales o factores muy míos, tienen esta característica, ¿no? Son por factores que están fuera de mí. Una pérdida es una crisis, pero no solamente una pérdida de una persona, un viaje puede ser una crisis, un viaje inesperado, una enfermedad puede ser una crisis, un matrimonio puede ser también una crisis. La adolescencia para los chicos también es una etapa de muchas crisis.
un cambio de trabajo, ser padres por primera, por segunda vez, la muerte, y aquí catalogamos a la muerte como una situación de crisis. El COVID como una pandemia, ¿no? Como la pandemia también es una crisis, la recesión económica también es una crisis, el nido vacío también es una crisis. Muchas de las cosas que estoy mencionando aquí tienen que ver con pérdida y otras tienen que ver con cambio, ¿sí? El nido vacío también tiene que ver con una sensación de pérdida, ¿no? Una recesión económica también puede ser una situación de crisis en la que las personas también podemos vivir algún tipo de pérdida. Pero en todas las crisis, uno puede tener dos caminos. El camino de mirar la crisis y mirar lo que estoy pasando como una situación, y aquí hay una cultura muy común que es la cultura de la victimología, ¿no? A mí me pasa, a mí me pasa y a los demás no tanto, ¿no? O podemos ver también a una crisis como una oportunidad. Y las oportunidades, pues, están para ejercitar nuestras fortalezas, perfeccionar nuestros talentos. Las crisis son oportunidades que nos permiten visibilizar nuestra vulnerabilidad. Es como un despertar hacia, ok, soy ser humano y no controlo todo. No controlo todo y estoy vulnerable a situaciones externas que no dependen de mí, ¿no? Y al vernos vulnerables, lo natural en el ser humano es que necesite de alguien mayor a él porque es tan vulnerable que necesita de alguien que le dé sentido a estos factores externos que han interrumpido esa cotidianidad, ¿no? Estas actividades, personas, situaciones a las cuales ha estado acostumbrada para aflorar lo mejor de cada uno. Generalmente en el cambio ante una crisis como una pérdida hay etapas, ¿sí? Hay etapas. Y es importante ver esto cuando ustedes pasen una situación de crisis, cuando ustedes vean a un ser querido que pasa por una situación de crisis. Es muy importante entender este cuadrito que les estoy proyectando acá. Las crisis y una pérdida, el duelo, también pasamos las personas por estas etapas. Primero está la fase de negación, donde pensamos de que no es real lo que nos ha pasado. Luego nos resistimos a creer lo que nos ha pasado. Y luego viene una etapa que es muy delicada, donde las personas viven emociones muy profundas, las llamadas emociones negativas, ¿no? De tristeza profunda, de desesperanza profunda, y aparecen episodios y síntomas de ansiedad, de depresión, en casos que son como muy, digamos, fuertes, ¿no? Donde la tristeza ya no es una emoción de la reflexión, sino es una emoción patológica. Las personas empiezan a estar con cuadros depresivos, ¿no? Y hay mucha tristeza. Aquí, en la profundidad de esta crisis y de esta etapa, yo quiero que se lleven un segundo mensaje. El primer mensaje, hay varios mensajes que voy a ir reforzando, ¿ya? El primer mensaje, hace un momento hemos dicho que la tristeza no es una emoción negativa, es una emoción de la reflexión. A ver, todos escriban, los quiero leer, a ver, para interiorizar un poco esta idea. La tristeza es la emoción de la reflexión. A ver, ¿a quién leo primero? A ver, lean, escriban en los comentarios. Los espero unos segunditos para que escriban este mensaje en los comentarios. La tristeza es la emoción de la reflexión. A ver, todos escribiendo, ¿quién escribe primero? Ya es importante para que ustedes se lleven algunos mensajes claves de esta conversación, de esta sesión. Rosa, Nati, Roxana, Juanita, te animo a escribir. La tristeza es la emoción de la reflexión. Josefa, Jovita, muy bien, ahí tengo a Jovita. La tristeza es la emoción de la reflexión. Muy bien, Isabel, ya tenemos a Roxana, Raúl, muy bien. Escribir nos ayuda a interiorizar un poco los aprendizajes y las ideas centrales, ¿ya? Entonces, los que puedan, ahí los voy a seguir leyendo. El segundo mensaje que quiero que se lleven hoy es que
las crisis que tienen etapas, nosotros pasamos por estas etapas y hemos sido creados. El ser humano tiene un sistema, todo un sistema, muchos sistemas en verdad, dentro, en su cuerpo, que hacen que seamos resilientes. Todos somos resilientes. Es verdad que algunas personas podemos tener por diferentes factores más recursos, podemos ser más o menos resilientes, más unos que otros, por diferentes factores. Puede ser por personalidad, por contexto, por algunos factores externos también, ¿no? Eh, por nuestra educación recibida en casa. Hay muchos factores, pero todos tenemos un ADN de resiliencia. Entonces, sí es verdad que hay factores que pueden activar de mayor medida la resiliencia, sí, pero todos somos resilientes. Entonces, todos los seres humanos, niño, joven, adolescente, adulto, persona de la tercera edad, pasa esta etapa, llega a una etapa muy profunda y su cuerpo naturalmente, su mente, y hay muchos mecanismos de defensa que se activan, y hay muchas formas también, por ejemplo, el llanto, las lágrimas, es una forma muy eficaz de ser resilientes. Ahora más, en un ratito más vamos a hablar sobre las lágrimas y sobre el llanto, que es una forma de activar las endorfinas en nuestro cuerpo. Y las endorfinas no solamente aplacan el dolor físico, sino que aplacan también el dolor emocional, esa sensación de sufrimiento, ¿no? Entonces, naturalmente las personas, si pasamos por una etapa muy profunda de tristeza, de congoja, nuestro cuerpo en un determinado tiempo empieza a explorar un poco las posibilidades que pueden haber frente a esta crisis, si es un duelo, frente a ese duelo, ¿no? Frente a qué hacer si es que yo he perdido un ser que amo. Y empezamos a explorar un poco, luego viene la aceptación y el compromiso con nuestra nueva realidad y humanamente empezamos nuevamente y recuperamos un poco nuestro status quo, ¿no? Digamos, nuestro bienestar antes de la crisis, antes, o nuestro equilibrio antes de la pérdida, ¿no? Sin embargo, miren, cuando estamos en el momento más crítico, Salmos 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y esa es una promesa del rey David, que el rey David escribe esto, es una promesa para nosotros. El rey David pasó por momentos muy críticos y él en su tristeza profunda, en su tristeza depresiva, ¿no? Hay versículos, hay momentos donde David se expresa y realmente da cuenta de que él pasaba un momento muy triste, ¿no? Una tristeza muy profunda. Y él dice, el Señor está cerca de todos los quebrantados de corazón. Y cuando Jesús estuvo con nosotros en la tierra, cuando estuvo con los seres humanos en la tierra, él se conmovió ante una pérdida. Si bien es cierto, él sabía lo que iba a pasar con Lázaro y el milagro que él iba a hacer, cuando él ve a las personas desesperadas, en zozobra, a María, Marta, dice que al ver a los que lloraban, él se conmovió profundamente y se conmovió a tal punto, yo imagino a Jesús derramando algunas lágrimas, ¿no? Porque Jesús era una persona muy empática, muy compasiva. Cuando estamos en los momentos de dolor y en este bajón de mucha tristeza profunda, quienes somos cristianos, quienes creemos en Dios, tiene que aparecer y debemos aferrarnos a esta creencia, a estas promesas, ¿no? De que Dios, de que Jesús, de que tenemos a un Dios que comprende nuestro dolor, porque Él pasó también dolor y que promete estar con nosotros. Entonces, pero cuando estamos en este momento de tristeza, y si estamos diciendo acá que todos tenemos resiliencia, la ciencia psicológica em, define la resiliencia como la capacidad de adaptarse, como la capacidad de tener mente abierta a otras situaciones, como el manejo de la incertidumbre, ¿no? Y aquí se presenta esta es una definición un poco más desde la ciencia psicológica, ¿no? Pero desde el enfoque bíblico, aquí encontramos, miren, una definición diferente, una definición
que nos presenta a los momentos difíciles y a las crisis como la pérdida de alguien, no solamente como las etapas que pasamos para recuperar nuestro status quo, nuestro bienestar antes de la pérdida, nuestro equilibrio antes de la pérdida. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y es que Juan aquí nos presenta también una promesa donde dice, si tú pasas tribulación, tienes que confiar. Y Juan también había pasado ya por momentos difíciles, ¿no? Y luego tenemos en 2 Corintios 4, 6, 18, dice, por tanto no desmayamos. Pablo había pasado problemas muy contundentes, muy fuertes, y él dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren, desde la perspectiva bíblica, entonces, pasar una situación de crisis, como la pérdida de alguien, no solamente nos recupera y si pasamos todas estas etapas, si pasamos todas estos momentos difíciles, o sea, las etapas de la pérdida, quiero poner un puntero, un ratito, puntero lo sería. Si pasamos todas estas etapas de pérdida, la Biblia nos presenta un enfoque diferente. No es solamente para volver a recuperarnos, sino que la Biblia nos dice que nosotros nos perfeccionamos, nos renovamos y pasamos, dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el énfasis que hace Pablo es que cómo pasamos a un eterno peso de gloria. El eterno peso de gloria tiene que ver mucho con nuestro carácter, el perfeccionar nuestro carácter. Y saben, si desde la ciencia psicológica la resiliencia tiene que ver con superar la adversidad y lograr el desarrollo personal, aquí la Biblia nos muestra que pasar una situación de crisis, dice en Santiago 1, 2 al 4, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Las dificultades, los momentos adversos, como la pérdida de alguien, a veces en su momento cuando uno vive esta pérdida, pareciera que es lo último que uno pasa y que no va a volver nada a ser igual, ¿no? Sin embargo, de la perspectiva bíblica, y aquí los versículos nos muestran de que todo esto tiene un objetivo, que es perfeccionar y definitivamente perfeccionar nuestro carácter, ¿no? Quiero que se lleven 5 consejos para compartir con otras personas, para aplicar ustedes mismos. ¿Qué hacer cuando una persona pasa un duelo y cómo gestionar el bienestar emocional? ¿Cómo también superar una pérdida amorosa, ¿no? Un divorcio, que también son pérdidas que duelen mucho. Y aquí hay 5 aspectos importantes. Primero, la gratitud. Miren, la gratitud es la emoción que en muchos estudios científicos es la emoción de la felicidad. Muchos llaman a la gratitud como la emoción de la felicidad. Y la gratitud no tiene que ver con un solamente dar un gracias, ¿no? La gratitud y como otras emociones positivas como la bondad, la alegría, la esperanza, de todas estas, la mayor, la que genera, la que reporta mayor satisfacción a las personas es la gratitud, que no tiene que ver con solamente, les decía, dar gracias, sino que tiene que ver con visibilizar lo común que tenemos, pero visibilizar cada detalle y entender que eso que es común, que yo vivo todos los días, que yo recibo todos los días, esto que yo tengo todos los días, no todos lo tienen y que es un privilegio para mí tener.
en el video que hemos pasado, ¿no? Todos sabían que había un abuelito. Los hijos sabían que tenían un papá y bueno, que estaba bien, pero que por muchas navidades no podían estar con él, ¿no? Y le escribían, le decían, papá, este año los niños, este año el viaje, este año el trabajo, ¿no? A veces, seguro, yo pienso que esta familia nos representa a muchos también aquí, ¿no? Que a veces creemos que quienes están a nuestro lado es cotidiano tenerlos y así vamos a despertar todos los días. Y la gratitud viene a tocar nuestra puerta y a decir, ¿estás consciente de que tienes a Isabel cerca? ¿Estás consciente de que tienes a tus hijos que te abrazan todos los días? ¿Eres consciente de que hoy puedes cenar algo que a ti te plazca? ¿Eres consciente que puedes mover las manos? ¿Estás siendo consciente de eso? Y a veces no somos tan conscientes de eso. Y empezamos como a fijarnos en aspectos que siguen distrayendo nuestra mente y no concientizamos lo que tenemos. Y como dice el dicho, ¿no? No somos conscientes hasta que perdemos eso, ¿no? Cuando seguramente la persona que tuvo un derrame cerebral o un derrame facial y de pronto no, ya no puede hablar, empieza a entender cuán importante era su habla, cuán importante era el movimiento de su mano, ¿no? Pero nosotros que estamos aquí, que no pasamos una situación todavía a lo mejor donde hemos perdido a alguien o que no hemos perdido algo físico, algo material, que yo creería que casi todos hemos perdido algo aquí en la vida, pues no somos conscientes de cuán importante era eso para nuestra vida. Cuando perdemos un trabajo, por ejemplo, ¿no? Renegamos con las personas, con nuestro jefe, nos quejamos a veces, ¿no? Pero estamos dejando de visibilizar las oportunidades y lo positivo que tiene algo. Y la gratitud es esa emoción que nos invita a ser más conscientes de eso. ¿Y cómo ejercitar la gratitud? Y aquí yo les invito a hacer un ejercicio, ustedes pueden hacer un ejercicio. Para la persona que ha perdido algo, que ha perdido a alguien, o que está pasando una etapa de duelo por la pérdida de algún ser que amó, puede hacer una carta de gratitud para conectar mucho más con los momentos importantes que pasó con esa persona. Y para los que aman a las personas, de manera especial a alguien en su vida, hágale una carta de gratitud y exprese cuán agradecido está. Hay muchos ejercicios, hay la carta de gratitud, hay la visita de gratitud, ¿no? Donde tú visitas a la persona y le lees la carta que tú has escrito, ¿no? Pero esta es una reunión, es una visita, es una cita con tu mamá, con tu hijo, con tu amiga, las citas, y ejerces esto, ¿no? Para una persona que está pasando un proceso de duelo, es muy importante que ejercite esto. Hay pacientes que están en una tristeza muy profunda, pacientes que asisten a consulta, ¿no? Y en las terapias se aplican mucho ejercicios de gratitud y las personas tienen que empezar a centrar su mente en todas las cosas que favorecen su vida para ser mucho más conscientes de eso. Dos, la autocompasión y el cuidado personal. Lo que pasa comúnmente cuando estamos pasando un proceso de duelo es que nos abandonamos y a veces nos abandonamos incluso cuando no estamos en proceso de duelo. El autocuidado es hoy, en los últimos años, se está promoviendo mucho como una base fundamental del bienestar. Y a veces somos muy compasivos con los demás, pero no somos autocompasivos con uno mismo. Cuando una persona que nosotros amamos está pasando por un duelo o tú estás pasando por un duelo, es muy importante cuidar lo esencial, que coma, que duerma, ¿no? Que pueda comer sus alimentos. Si ves solo, tratar de a lo mejor acompañarte con alguien, ¿no? Para disfrutar un poco más la comida, cuidar mucho el sueño. El común denominador de la mayoría de trastornos mentales tienen que ver con el sueño. Trastornos de personalidad, trastornos de depresión, trastornos de ansiedad. La mayoría de trastornos están asociados
a trastornos del sueño. Por eso es muy importante cuidar el sueño. Entonces, una persona que está pasando un proceso de duelo puede dormir mucho porque tiene síntomas de mucha tristeza y está como muy desanimado, ¿no? O puede tener un sistema de alerta, ¿no? De alerta y está como muy ansioso. Entonces, en ambas situaciones, en la depresión, en la tristeza profunda, la persona puede dormir demasiado y en la ansiedad puede dejar de dormir y tiene insomnio, ¿no? Y tiene un sueño como muy interrumpido. Entonces, el cuidado personal tiene que ver con estos elementos higiénicos de mi bienestar, ¿no? El alimento, el sueño. Y de hecho que el autocuidado tiene bueno, tiene dimensiones, ¿no? El autocuidado emocional, reunirme con personas que me alegran la vida. No, nadie me busca. Entonces, también una forma de autocuidarse es buscando a las personas que uno ama. El cuidado físico, hacer algunos ejercicios, algunas caminatas, a lo mejor no tienes ganas de, pero le pides a una persona que te ama, que te acompañe a hacer esas caminatas, ¿no? Y el entorno social, que es lo tercero que vamos a hablar en un momentito. Miren, esto del autocuidado, yo les quiero compartir aquí, hay cuatro elementos químicos que tienen que ver mucho con nuestras emociones: la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. Y la dopamina, por ejemplo, regula el movimiento, la oxitocina causa efecto en las interacciones, si somos más o menos sociales, mucho de esto está relacionado con los niveles de oxitocina. La serotonina que activa funciones fisiológicas, el aprendizaje, la memoria, la temperatura, la tensión arterial, hiper o hipotensión arterial está relacionada con la serotonina, que se produce el 90% en nuestro sistema digestivo. Y la endorfina, que es el analgésico del dolor físico y del dolor emocional. Pero esto podemos nosotros mantener en sus niveles normales con acciones de autocuidado. ¿Cómo una persona que ha perdido a alguien puede tener acciones de autocuidado? ¿Qué acciones? En la dopamina, refuerzo positivo, a lo mejor buscar enfocarse en hacer algo para que reciba estímulo de, mira, lo estás logrando, ¿no? Metas cortitas, a lo mejor está tan desanimada la persona, pero puede en el trabajo, en la iglesia, tener como alguna meta pequeña, puntual, que haga que esa persona sienta que es útil, que puede lograr algo, aún con el dolor y la tristeza que trae, ¿no? Ejercicios cortos también aumentan la dopamina, dormir adecuadamente. Con la oxitocina, las relaciones personales, ese grupo emocional de apoyo, la familia tiene que estar dispuesta a acompañar, ¿no? Y aunque no hable la persona, uno puede acompañar. Una satisfacción recíproca de esa búsqueda, ¿no? De las personas que uno ama y cómo esas personas también te buscan. Expresión física del afecto, abrazos, caricias o solo la compañía puede hacer mucho bien y refuerza la expresión de la oxitocina, ¿no? La endorfina, que las personas que pasamos un proceso de duelo, es muy importante activar la endorfina porque es el analgésico del dolor emocional, no solamente el dolor físico. Cantar, vivir momentos agradables, que te agrade, encontrarte con un amigo, una amiga, tu hermano, tu hermana, ir a un lugar acompañado de alguien para comer algo rico, por ejemplo, ¿no? Eso activa nuestra endorfina para hacerle frente al dolor emocional. La alegría, ¿no? Actividades de disfrute, hobbies, pintar, hacer algunas actividades que interrumpan un poco el pensamiento constante de estar, es porque a veces hay pensamientos fijos sobre recuerdos sobre la persona que hemos perdido, ¿no? La serotonina, ¿cómo liberamos serotonina? Llorando. Llorar es bueno. Hay estudios científicos que demuestran que nuestras lágrimas pueden tener minerales y pueden tener un elemento que nuestro cuerpo fabrica que se llama el cortisol. Y puede tener más o menos cortisol, depende de las emociones que uno tenga. El llanto es un mecanismo de defensa. Es como cuando tú tienes una infección y hay fiebre, porque hay una infección corporal. Cuando estamos con pérdida y duelo, hay una infección emocional.
¿Cómo desfogamos la infección emocional que tenemos? Llorando. He visto casos de pacientes, amigas, amigos míos, que no acostumbrar, que por algún motivo llevaron el mensaje de no es bueno llorar, ¿no? Y no, o los varones a veces que les cuesta un poco más llorar, ¿no? Tenía una amiga que perdió a su mamá y no lloraba, ¿no? Todo el programa para sepultar a su mamá, sus hermanos viajaron, ¿no? Y no lloraba. Y me decía, Jessica, no puedo llorar. Yo estaba lejos, no podía acompañarla físicamente. Y empezó a conversar con ella, ¿no? Y al conversar con ella, un poco entre algunas intervenciones terapéuticas con ella, entendí que ella tenía una idea irracional en su mente, que era, yo tengo que estar fuerte para mis hermanos, es lo que hubiese hecho mi mamá. Entonces, como tenía eso, entonces en vez de centrarse en sentir su dolor, se centraba como en atender. Todos estaban en ese momento muy dolidos, entonces alcanzaba agua, preparaba la comida, se mantenía como muy ocupada y no se permitía llorar, ¿no? Y su hermana, pues, una amiga muy cercana, me llamó y me dijo, Jessica, estoy preocupada me dijo su nombre, ¿no? Vamos a llamarle Rosa, por Rosa, y no llora, ¿no? Y cuando hemos empezado a conversar con ella para que ella entienda que llorar no es debilidad, ella pensaba que era como poner más vulnerable a sus hermanos. Cuando entendió de que era un pensamiento que no le ayudaba en ese momento y que no estaba siendo autocompasiva con ella misma, después de cerca de 20 días pudo llorar, ¿no? Y tenemos que permitirnos llorar. Entonces, el llanto es ese desfogue emocional de una infección de pensamientos y una infección de tristeza profunda que tenemos, ¿no? La dieta variada con vegetales, que es una forma también de autocuidado, la luz solar, por eso hacer caminatas muy en la mañana, muy en la tardecita, ¿no? Y hacer actividades que nos hagan recobrar la idea y la sensación de que personas confían en nosotros, que las personas que están a nuestro alrededor confían en nosotros y también recobrar la confianza en otras personas y de hecho la confianza en nuestro Dios, ¿no? Por eso el llanto es muy importante, tenemos que permitirnos llorar y si no lloramos, déjenme decirles que nos podemos complicar mucho. Conocí otro caso de una esposa que perdió a su esposo en un asalto. Le dispararon a los dos y el esposo murió. Y ella no lloró. O lloró o nadie la vio, ¿no? Entonces, pero no tenía este llanto donde tu diafragma, que es un músculo, libera también mucho, que está muy cerca al corazón y que eso influye mucho en los latidos de nuestro corazón, en nuestra presión arterial y más. Y ella pasó un duelo aparentemente tranquila, con mucha esperanza, ¿no? Aparentemente. Y después de un año ella empezó a perder movilidad de manos y no tuvo una isquemia, no tuvo un derrame cerebral. Hicieron muchos exámenes y el problema de su enfermedad era una enfermedad psicógena. ¿Qué significa? Que no llevó bien su proceso de duelo, no se permitió expresar, no se permitió llorar y pues el cuerpo empezó a reaccionar, ¿no? Hay muchas enfermedades de origen psicógeno, ¿no? Muchos trastornos que tienen que ver con el sistema gastrointestinal, con la piel, muchos por no tener recursos y en ese momento buscar también ayuda en la medida que sea posible también profesional para pasar este proceso. Tres, cultive relaciones familiares y amicales. Esto es muy clave. Eh, yo les estoy compartiendo aquí cosas que a mí también me funcionaron. Yo perdí a mi mamá hace un año y meses. Fue una pérdida muy intempestiva, nadie lo esperaba en la familia. Y pues puedo dar fe de que las relaciones, los demás, las personas que nos aman,
y los amigos que amamos, en los amigos que amamos, en los familiares que amamos, se cumple este dicho, una alegría compartida se duplica, una tristeza compartida se divide, se hace más chiquita. Y no porque, y no porque digamos, no seamos tan conscientes de la pérdida, sino porque el sentirnos acompañados, el sentirnos amados en un proceso así, es totalmente sanador. Entonces, las relaciones tienen que cultivarse. Generalmente las personas se aíslan, están en un momento de mucha tristeza, pero el acompañamiento tiene que estar presente, ¿no? No, no quiere, bueno, hay que acompañar, hay que ver formas de acompañar, ¿no? Los demás siempre van a ser el mejor antídoto contra los momentos difíciles de la vida y la forma más fiable para animarnos. Los demás. En la psicología positiva estudia mucho el bienestar y todos los estudios científicos del bienestar tienen que ver con las relaciones, cómo nos relacionamos, cómo en los momentos de crisis podemos encontrar un apoyo seguro, un apoyo mutuo en las personas que nos aman y las personas que amamos, ¿no? ¿Y cuál creen que es nuestro primer y más influyente núcleo de relacionamiento? A ver, los leo rapidito. ¿Cuál será el núcleo de relacionamiento más importante para todos? A ver, los leo rapidito, ya estamos con el tiempo ahí. ¿Cuál crees que es nuestro primer y más influyente núcleo de relacionamiento? A ver, la primera respuesta. No leo a nadie todavía. No, no La importa. familia, la familia. Ajá, muy bien, Raúl. Así es, Isabel, Luis, así es la familia, ¿no? La familia. Miren, la familia, el hogar, es nuestro centro de bienestar emocional. La familia emocionalmente sana proporciona siempre apoyo, amor, compañía y es una excelente vía de crecimiento personal y de convivencia, ¿no? Y aquí hay un versículo muy lindo que dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no desearle de amarse unos a otros. Nuestra mayor deuda y la única deuda que nos permite la Biblia y por mandato de Dios es amarnos unos a otros, porque es una deuda que jamás la podremos decir, bueno, ya no debo nada, ¿no? Ya al hermano Raúl ya no le debo nada de aprecio. No siempre le voy a deber al hermano Raúl aprecio, porque es el hermano de la iglesia, a mi hermana, a mi mamá, a mi esposo, a mi hijo, ¿no? Entonces, siempre hay la deuda del amor y hay que amarse. Entonces, en las relaciones, en las formas de acompañamiento, las personas pueden sentir amor, aprecio, acompañamiento. 4, fortalezca el optimismo y la esperanza. Una tristeza patológica nos lleva a la desesperanza, a sentir que sin la persona amada, a sentir que sin el trabajo que he perdido, a sentir que sin el novio que he perdido, mi esposo, la vida ya, porque no, mi esposo que he perdido porque me he divorciado a lo mejor, la vida ya no va a ser igual. Y ese es un pensamiento que viene naturalmente a nuestra mente, pero que tenemos que saber identificarlo para poder lidiar con él. Y es aquí la lucha más fuerte que una persona puede tener en entender, en aceptar, en asimilar que aunque lo que yo amé, que aunque lo que yo tuve ya no lo tengo, puedo todavía persistir en mi vida, en mis objetivos, ¿no? En mi experiencia personal para mí fue, y es todavía, sigue siendo muy difícil, ¿no? El centro de mi vida era mi mamá. Yo tomaba muchas decisiones en función a ella, ¿no? Pero cuando no está, entonces redefinir los objetivos, redefinir la brújula, redefinir nuevamente los motivos, ¿no? La motivación para. Y es la parte más compleja y más difícil, recuperar la ilusión de seguir adelante y de entender y de asimilar que aunque la persona amada no está o la situación perdida no está, pues uno puede, no significa que dejo de amar, sigo amando, pero redefino mi vida sin la persona que ya no está, si es una persona, si la pérdida es de una persona, ¿no?
Entonces, y aquí hay ejercicios para justamente cultivar el optimismo. Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y a veces el tesoro de una persona está centrado en lo que perdió, en la persona que perdió, en el trabajo que perdió, en la situación que perdió, en la crisis que vivió. Y su tesoro está ahí, pero es un tesoro que ya no existe. Entonces, mi tesoro está allí y dejo de ver las cosas buenas que pasan en mi vida. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y a veces mi corazón está allí, todavía en lo que yo perdí. Y ahí es donde uno tiene que reevaluar esas creencias, redefinir nuestras prioridades y ser persistentes ante la adversidad, creyendo, que es un mensaje que les dije apuntar, de que somos resilientes naturalmente. Y está en nuestras acciones, en nuestras decisiones personales, de cómo activar esa capacidad de resiliencia. Pero todos somos resilientes, pero depende cómo activamos nuestra resiliencia para tener más factores protectores de nuestra salud emocional, ¿no? El compromiso es en la persecución de nuestras metas, es muy importante para restablecer el optimismo, ¿no? Y entender desde un punto de vista cristiano de que lo que nos pasa, y esto es muy difícil, y les decía, lo comento porque lo he vivido, lo sigo viviendo, ¿no? Entender que aunque no le damos explicación a lo que nos está pasando, como cristianos entender de que hay un objetivo, hay un plan, hay un propósito. Es muy doloroso, Señor, me has sacado el corazón con esto. Pero esta promesa dice, yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bien, no quiero tu mal. Y quiero darte un futuro, un gran futuro, una gran esperanza quiero darte. Pero en la hora de la prueba, a veces recordar y repasar, ¿no? Y hay ejercicios para el repasar versículos de promesa que en ese momento no nos den sentido porque el dolor nos priva, nos priva de no entender lo que pasa a nuestro alrededor, estamos privados de dolor, ¿no? O sea, como que ya no puedo más con el dolor y no nos permite ver, entonces hay que racionalizarlos y una forma de racionalizar es recordar las promesas que dan origen a nuestro fe. Esta es una promesa linda, ¿no? Y bueno, en el optimismo y en la esperanza es importante entender esto, la negatividad expresada en frases como nunca va a ser igual, nunca voy a ser la misma, o todo ha cambiado, no voy a volver a recuperar, provoca deterioro, mientras que la positividad, viviendo posibilidades en la situación que vivimos, genera el crecimiento, ¿no? Finalmente, eh, redescubrir y reafirmar el propósito de nuestra vida. Y aquí tiene que ver mucho la fe. Y Víctor Frankl nos hablaba, hay un libro que él escribe y dice, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Víctor Frankl perdió a casi toda su familia en estos holocaustos, ¿no? En todo lo que sufrió el pueblo judío con los nazis. Y él entendió después, porque él fue un sobreviviente, y él dice que las personas que tenían un propósito pudieron sobrevivir mucho más que aquellas que lo perdieron en esta situación, ¿no? Y es que las circunstancias pueden ser las más terribles que tú pasas, porque no solamente hablamos de una pérdida, decía al inicio, no hablamos de una pérdida física, de una persona que amamos. Uno puede perder muchas cosas, ¿no? Uno puede perder a lo mejor hasta los valores en una situación que vivió, una situación forzada que vivió, pero cualquiera sea la circunstancia que uno viva, la ciencia, Viktor Frankl era era un médico psiquiatra, y él hizo muchos estudios justamente viendo a las personas viviendo en las circunstancias más detestables, más terribles. Y él decía, habían personas que vivían circunstancias igual de horribles, horrorosas, mujeres que vivían igual de circunstancias horrorosas porque pasaban cosas muy tristes, muy inhumanas, pero él llegó a esta conclusión, que no es las circunstancias lo que hace que nosotros perdamos
la, el propósito de la vida, sino la falta de significado y propósito. Entonces, cuando uno pierde el significado y el propósito, puedes tener las circunstancias más favorables y simplemente quieres morir, ¿no? Y sientes que la vida no tiene propósito. Y Romanos 8:18 nos dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que he de revelarse en nosotros. ¿Cuál es tu propósito de vida? Y eso es algo que yo me pregunté, ¿no? Yo decía, ¿cuál es mi propósito, mi mamá? Mi motivación era mi mamá, ¿no? Y era mi propósito y empecé a reflexionar mucho sobre esta pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y encontré un propósito, yo ya había definido desde muy chiquita mi propósito desde un enfoque, una cosmovisión cristiana, ¿no? Pero quienes somos cristianos y creemos en un Dios, visibilizamos este mundo como algo más pasajero y que algo más grande vamos a vivir, ¿no? Y un día cuando estaba caminando reflexionaba sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Y entendí que, si bien es cierto, yo amo a mi mamá y la seguiré amando, mi propósito en la vida, mi motivación era ella, pero mi propósito en la vida no solo tenía que ver con ella, ¿no? Había muchas otras cosas más, hice una lista, ¿no? Y llegué a la conclusión de que mi propósito tenía que ver con ganar la vida eterna, ¿no? Y es lo que nosotros los cristianos tenemos. Y que en este camino que recorremos para llegar hacia ese premio, hacia esa promesa, en el camino, en ese tren en el que todos nos vamos, hay personas, hay cosas, hay circunstancias que perdemos, porque estamos en este mundo. Y entender la pérdida desde esta mirada realmente nos genera una forma diferente de abordar lo que estamos viviendo, ¿no? Entender de que en el camino y en ese, y así me imaginaba, ¿no? Un tren hacia el cielo y que en ese tren estoy con las personas que más amo, pero que en el camino muchas de ellas van a ir y hasta yo misma voy a ir bajando en algún momento, ¿no? Pero que aunque yo baje, mi destino sigue siendo la vida eterna. Yo quiero terminar con una promesa muy linda que hace Pablo, dice, porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, o sea, nuestro Dios creador, es el que resplandece en nuestros corazones, que estando atribulados en todos no estamos angustiados, que estando en apuros no estamos desesperados, que aún siendo perseguidos no vamos a estar desamparados, que aún estando derribados no vamos a estar destruidos, dice Pablo, ¿no? Por tanto, no desmayes, no desmayemos, dice él, ¿no? Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando y nos hacemos más viejos y tenemos enfermedades, y perdemos a personas y perdemos situaciones, aunque eso se va desgastando, dice, el interior, nuestro carácter, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, mi enfermedad, la salud que perdí, la persona que perdí, la oportunidad que perdí, sino lo que no se ve. Y lo que no se ve es nuestro crecimiento espiritual, si así lo decidimos, ¿no? Pues las cosas que no se ven son temporales, todo es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. Queridos amigos, que Dios nos ayude a prepararnos para los momentos difíciles porque estamos en esta vida y vamos a perder a personas, seguiremos perdiendo a seres amados, a circunstancias, a oportunidades, a cosas materiales, seguiremos perdiendo porque estamos en un mundo imperfecto, pero tenemos que mantener esta esperanza, ¿sí? Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga y que nuestro corazón siempre pueda estar rebosante de esperanza, aun cuando haya tristeza profunda, y que miremos la tristeza como esta emoción que nos tiene que invitar a reflexionar. No es la emoción para estar depresivos. La tristeza no es la emoción para sentirnos sin esperanza, es la emoción de la reflexión, para poder redefinir lo que estamos haciendo, la manera en que estamos viviendo y cómo podemos
y cómo podemos tomar decisiones diferentes. Que Dios los bendiga. Gracias, Jessica. Gracias, gracias, muchas gracias. Creo que hemos tenido un tema que si lo hubiésemos perdido, de verdad que no hubiéramos sabido tanto, tanto, tanto de lo que hemos perdido, ¿no? Muy buenos consejos y creo que el mayor consejo que nos das ahora en la parte final es que tengamos presente siempre que cuando el corazón pierde, Dios no deja de estar cerca, ¿cierto? Siempre está cerca. Así que mis queridos amigos, hermanos, les invito por favor a que abramos nuestras camaritas, ¿no? Para tomar una foto y dar por aceptada nuestra presencia, ¿sí? Abramos nuestras cámaras, por favor. Hermano, Hola. hermano Raúl, buenas A ver, noches. buenas noches. Quería saber el subtítulo del número 5 y el 4 el subtítulo de lo que estaba hablando la doctora, ¿no? Acerca de las 5, cómo ejercitar la gratitud, la autocompasión, cultive relaciones amicales, pero el 4 y el 5 se me perdió. Sí, ahí, Lo ahí tengo. lo estoy Ahí proyectando, está. Elizabeth. Ah, ya, gracias. Voy a tomarle foto. Sí, claro. ¿Listo? Sí, muchas gracias, Ok, doctora. ok, Gracias, de gracias. nada. También recuerden de que pronto vamos a colocar el link de esta grabación para que todos podamos repasarla, estudiarla y aprender bien lo que nos toca hacer, ¿sí? En situaciones difíciles que se nos presentan. Así que, nuevamente, por favor, les invito a que abran sus cámaras, ¿sí? A ver, tenemos como 6 personas. Creo que somos muchas más. Bueno, vamos pues a A tomar ver. entonces, vamos a tomar nuestra... Florinda, qué linda. Ella está hospitalizada, creo. Le mandamos un saludo a Florinda, pero ella se animaba a activar su cámara. Muy ah, bien, Florinda. Un fuerte abrazo para ti. Doctora Jessica, yo estoy muy agradecido de verdad, de todo corazón, por tanta bendición, de verdad, este informe. Para mí es una de las bendiciones más grandes, porque yo también perdí uno de mis hijos. Y de verdad, créame lo que esto me da esperanza de que como cristianos nosotros no nos debamos entristecer. Tenemos esa confianza en Dios que algún día vamos a ver. Y estos ustedes que son unos servidores de Dios, de verdad, créame lo que estoy muy agradecido de Dios y de usted. Jonathan, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Vamos a estar orando para que siga encontrando fortaleza en nuestro Dios. Imagino el dolor complejo que debe estar pasando, pero un fuerte abrazo a la distancia, hermano Jonathan. Muchas gracias, doctora. Y de verdad, ojalá que nuevamente el video se pueda hacer nuevamente repetido, de verdad. Que Dios bendiga su ministerio, doctora. Que Dios bendiga su vida, su familia. Y de verdad, créame lo que muchísimas gracias, doy a Dios. Muchísimo, muchísimo. Y gracias por de esa manera servir a un pueblo que le hace falta mucho. La esperanza en Dios, de tener la convicción de que no todo está perdido. Hay algo que nos espera muy grandioso en los cielos, de verdad, y esa es una gran bendición. Muchísimas gracias, doctora. Gracias de verdad a usted. De nada. Muy bien, tomamos la fotito entonces. Sí, claro, me parece que por ahí Isabel iba a hacer una pregunta. Ah, ok. Sí, por favor. Psicóloga Jessica, ¿me permites una preguntita? Claro que sí. Sí, mencionaste de que uno de una de nuestras ayudas, ¿no? Para cuando hay pérdida, vacío, este, buscar acompañamiento, ya sea familiar, buscar afecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso de damas que se han divorciado o separado, ¿no? Se han separado, la pareja se separó,
o se divorciaron, y entonces hay otro compromiso y desea rehacer, ¿no? Su vida, así, entre Ujú. comillas, pero no le va bien y luego viene otro compromiso y así, no sabe, no, se repite la historia, Un patrón se ¿no? repite. De que la vida, entonces ya se convierte en algo patológico, diríamos, ¿no? Que el buscar el acompañamiento, pero no resulta en este caso. Claro, bueno, ¿Cómo podría mm, ya, ok. Bueno, cuando hablaba de acompañamiento, primero entender de que el divorcio, la separación, es una pérdida. Y en temas de afecto de pareja, una pérdida de una pareja por un divorcio, una separación, no se supera con otra relación amorosa y más cuando esta es como muy, muy prematura, ¿no? Entonces es importante pasar como un proceso de duelo, de recuperación emocional para nuevamente, desde la salud, desde el equilibrio, y no desde la dependencia de sentirme acompañada o acompañado, tomar una decisión mucho más racional de ver si es que, pues, bueno, elijo un nuevo compañero o una nueva compañera, ¿no? Entonces, hay un episodio que se da de manera muy común en algunas personas que tiene que ver con la dependencia emocional, que es la necesidad constante de sentirse acompañado con solamente la presencia afectiva, en este caso de una pareja, ¿no? Y aquí entonces la intervención tiene que ser más sobre, o sea, no es un tema de duelo, o sea, claro, se divorció y hay una pérdida definitivamente, ¿no? Entonces, cómo sobrellevar esa pérdida y los caminos que me están llevando a sobrellevar esa pérdida, pues me llevan nuevamente a no tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Porque cuando uno pierde a alguien de esa manera, tiene que pasar, por eso decía, un proceso de recuperación, pero si yo quiero recuperarme nuevamente buscando otra persona, y de manera probablemente prematura o algo, hay un trasfondo ahí también que habría que mirar, entonces no está siendo saludable, ¿no? Entonces la mejor forma en una pérdida, después de un divorcio, una separación de alguna pareja, es muy importante el aprender a estar solo, a retomar, a reconocerse a sí mismo, ¿no? Y cuando ya está en una etapa de mucha más solidez emocional, más equilibrio emocional, la persona podría saludablemente y racionalmente tomar una decisión sobre si elija un compañero o no. Y eso es un ciclo, esto puede ser un patrón, ¿no? O sea, por un poco un poco la pregunta y el caso, probablemente es un patrón. Entonces hay que revisar un poquito más un trasfondo, el trasfondo que lleva a esta dama a tener como estos ciclos, ¿no? Entonces, y sí, podría ayuda profesional ahí para que tenga más acompañamiento, ¿no? Pero lo ideal es que espere, ¿no? Para estar más recuperada y no tomar decisiones equivocadas. Gracias, muchas gracias, psicóloga Jessica. Gracias. Bien, tenemos acá la última pregunta, creo yo, de Antonio Quispe. Háblanos. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí, Así es, escuchamos. así es. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Bendiciones. Quisiera hacer una pregunta, una consulta. Eh, Pongamos en niños. Bueno, tengo un niño que siempre está mordiendo las uñas y se hace heridas. ¿Y qué debo hacer en ese caso o qué me recomienda? Porque varias veces se hizo heridas. No se Se, entiende, Antonio. se come las uñas.
caso, lo hacen, mira, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Hay un momentito en la que se te interrumpió, pero entiendo que un poco la consulta era sobre Creo que un niño que se muerde las uñas, ¿no? Y te comento, mira, generalmente estas conductas en niños, en todos, o sea, indistintamente de la edad, o sea, puede ser un niño o un adulto también, generalmente son síntomas de un episodio de ansiedad, generalmente, ¿ya? Puede haber otro trasfondo, pero generalmente hay episodios o hay momentos de mucha ansiedad. Entonces, la recomendación en general podría ser, porque habría que ver un poco qué es lo que lo lleva a tener estas conductas, es técnicas donde él pueda tener un mejor control de su ansiedad. A lo mejor hay situaciones que elevan su ansiedad o hay algunas ideas, ¿no? Situaciones, circunstancias, personas que elevan su ansiedad. Eh, pero lo que no se puede hacer es, o sea, o la forma, no es que no se pueda hacer, sino que lo que se hace y lo que menos resultados se tiene es cuando le decimos no te comas las uñas, ¿no? Entonces, no te muerdas las uñas porque si es un pequeño, un niño, entonces a veces el papá o la mamá queriendo ayudar, pues dice esta expresión, ¿no? Entonces, hay técnicas, ¿no? Relacionadas un poco más a generar una actividad. Si yo veo al niño que está en ese momento o en alguna situación en especial que empieza a morderse las uñas, entonces llevarlo a una situación más manual, decirle, mira, te encargo esto, o qué te parece si armamos de rompecabezas, o si está en la casa, es, mira, ¿por qué no me ayudas a sacar, a desgranar estas arvejitas, ¿no? Para que él ocupe las manos y concentre y se enfoque en una actividad diferente a la acción de morderse las uñas, ¿no? Digamos que eso es algo más, digamos, más a la mano que todos podemos tener, pero dependiendo del caso, dependiendo de la situación también, se podrían ver algunas otras técnicas, ¿no? Pero definitivamente en la mayoría de casos puede ser un síntoma de ansiedad, ¿no? Gracias. Ok. Gracias, señorita Jessica. Vamos pues a despedirnos. La hora es avanzada. Eh, Siempre muy agradecidos por los consejos que nos da, los consejos que nos da siempre. Y vamos pues a tener una pequeña oración, ¿sí? Una pequeña oración. Ok. Así que, Luis Enrique, Sí, hermano, gracias. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias Señor te damos porque tú en esta noche, Señor, has hablado a través de nuestra hermana psicóloga para poder responder algunas preguntas, algunas inquietudes que nos perturbaban nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás al lado de los que la necesitan, Señor. Gracias, Señor, por haber intervenido con la psicóloga, Señor, para poder atender nuestras inquietudes, Señor. Y también, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que puedas que este webinar, esta conferencia, Señor, haya podido hacer un llamado de atención a nuestros corazones, Señor, en la cual todos necesitamos de todos. Gracias, Señor, por este ciclo de conferencia y te pedimos, Señor, que tú nos sigas acompañando en lo que dure esta noche. A cada uno de nosotros, muy agradecidos, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, bien. A toda la familia que estamos aquí presentes, les recuerdo que pasado mañana este mismo tema va a ser tratado con un enfoque 100% bíblico, ¿sí? 100% bíblico. Así es que lo que las escrituras nos dicen acerca del problema en que nos encontramos muchas veces en la vida y a veces no podemos responder, no nos podemos salir. Nos escucha, Dios está con nosotros, ¿sí? Pero ¿de qué manera lo hace?
Así que pasado mañana, recuerden, a la misma hora, 8 de la noche, vamos a estar empezando con el licenciado en teología Juan Castillo. Él nos va a acompañar, ¿ok? Entonces, los queremos mucho a todos. Recuerden, son nuestra familia. Estamos hablándonos pronto. Ahí les vamos a pasar la grabación cualquier momento, ¿ya? Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Cuídense. Chao, chao, chao. Buenas noches. Gracias, hermanita Jessica. Gracias, Muchas hermana. gracias. Gracias, Jessica. Mauro, Gracias. hermano Joel, Nos tomó la foto, hermano Raúl. Qué buena, qué buena. A ver, pues, hermana, a ver, a ver, a ver. Quisiéramos verla. Sí. No, ya estoy, sino que ustedes van a tomar la foto, dijeron. Yo ya tomé una, pero a ver, Ya, toma acá otra, acabo de toma una tomarla. más. Acabo de tomarla, ok. Ya. Gracias, buenas Ok, noches. cuídense. Chao, hermano. Ya. Chao, nos vemos. Hagamos reacciones. Gracias, Jessica. Gracias.